Darío, buen día. Buenos días. Bueno, muchas gracias por la visita, ricos mates. Bueno, el despido que conocimos ayer de la empresa Avex, empresa de origen brasileño asentada en la provincia de Córdoba, de alrededor de 200 trabajadores, nos llamó a la reflexión acerca de qué pasa en la actividad avícola en general, porque habíamos hablado con el sector gremial primero, y si bien había alguna preocupación por los niveles salariales, etcétera, etcétera, o el ritmo de trabajo, no había así genéricamente una suerte de crisis detectada por los trabajadores. Luego hablamos con el señor Mota, que si bien está en otra parte de la actividad de la industria avícola, dijo, nosotros no hemos tenido que mover la planta de trabajadores porque entendemos que cuesta demasiado hacer un trabajador de la industria como nosotros necesitamos. ¿Cuál es la observación en general de la situación avícola, de la cual depende mucho la economía de Entre Ríos? En principio, te diría, Juan, que el tema AVEX es un tema circunscrito estrictamente a esta empresa, que si bien es de capitales brasileños en este momento, no es de origen brasileño. La empresa AVEX surgió allá por la década, los primeros años después del 2000, como iniciativa exclusivamente de capitales. Un grupo de empresarios muy fuertes, la mayoría de la provincia de Córdoba, no ligados a la agricultura, capitalistas, digamos, pusieron una planta de faena modelo. Diría que hoy es una de las plantas de faenas después de la China, aquí en Concepción del Uruguay, que tiene absolutamente toda la tecnología necesaria, porque fue montada en virtud de un acuerdo que se hizo para abastecer primero el mercado interno, cuando estos capitales eran de origen nacional, y que después, cuando AVEX se hace cargo que la compra, sí, capitales brasileños, se le exige que esta planta se dedique exclusivamente al mercado externo. Uh-huh. Como ocurre habitualmente, la suerte le fue disparo, estuvieron muy bien los primeros años. Hay una característica esencial de AVEX, que es que en toda la línea de producción han mantenido un nivel de calidad muy importante, hasta este momento inclusive. Un caso, porque, digamos, uno le aparece ahora el tema de AVEX con problemas, la decisión ya tomada de la empresa de cerrarla, ya está tomada la decisión de cerrar la planta. Digo, ante esta decisión, uno enseguida se recuerda lo que ocurrió no hace mucho tiempo con RASIC, uh-huh. Otra empresa también. Cresta Roja, digamos. Cresta Roja, sí, RASIC y la familia propietaria de Cresta Roja, que cumplió un proceso al revés. Esa empresa fue vaciada por la familia RASIC a lo largo de los últimos 10, 12 años, y cuando esa planta se intentó poner el mercado para venderla, todos los compradores o potenciales compradores hacían hincapié en eso y le bajaban el precio, obviamente, ¿no? Es decir, lo que tiene AVEX hoy como ventaja, entre comillas, es la posibilidad de que algún grupo se haga cargo de esta empresa. Ya hay algunas ofertas que no se han dado a conocer todavía, pero hay algunas posibilidades de empresas nacionales que pueden hacerse cargo de esta planta. Vuelvo a reiterar. Sí, sobre todo teniendo en cuenta la calidad de la planta que vos describís, ¿no? Exactamente, la calidad de la planta, la calidad del personal. Y una buena noticia, entre comillas, también, que ha ocurrido el martes. El martes hubo una reunión en la Federación Gremial de la Carne en Buenos Aires, del Sindicato de Trabajadores de Río Cuarto, que es de donde depende esta planta de faena de AVEX, donde se acordó con el Ministerio de Trabajo de la Nación el retiro voluntario para la mitad de estos trabajadores que habían sido
cesanteados, alrededor de 200, mencionabas vos, Creo sí, que son un poco más. En una segunda tanda de despido, ¿no? Es decir, habría dos cuestiones. Una, que la mitad de esos trabajadores, a la mitad ya se le ofreció el retiro voluntario. Y la otra cuestión es que va a intervenir seguramente el Estado Nacional a través del Ministerio, el Estado provincial de Córdoba, que está muy preocupado por esta situación, para poder llevar adelante una salida al estilo RACIC, aunque está muy lejos desde el punto de vista de lo que significa para una empresa en marcha la calidad que tiene AVEX y la antigüedad de su equipamiento. Es una empresa que durante estos 10, 12 años se mantuvo al tope en materia de incorporación tecnológica y demás. Es decir, es una situación compleja, la avicultura en general en el país no escapa a lo que pasa en el país. Yo recuerdo, y lo hemos charlado con vos, Juan Antonio, en más de una oportunidad, el diálogo que manteníamos en algún momento con Joaquín de Gracia, a quien le consultábamos al principio del gobierno de Mauricio Macri, sobre la perspectiva que tenía el sector. Lo hicimos en el Instituto de Itela en Buenos Aires, y de Gracia nos decía: nosotros tenemos cierta expectativa porque es un gobierno que está arrancando ahora. Una tasa del 30 en ese momento, una tasa del 30% es insostenible. A nosotros nos deja fuera del mercado. Una tasa del 30% que tenemos que ir a buscar. Si tenemos que ir a buscar dinero a esa tasa, no podemos competir. Es decir, todavía no sé lo que va a pasar con Macri, me decía en 2015 o 2016, pero con esta condición es imposible para toda la industria en general. ¿Qué pasa? Justamente Joaquín de Gracia es el presidente de la principal avícola del país, que es Granja Tres Arroyos, que tiene un volumen de exportaciones muy importante. Y eso compensa, por vía de lo que ha pasado con el dólar en los últimos meses, compensa la caída que se produjo en el mercado interno. Sí, compensa por el nivel de comercialización que tiene Tres Arroyos, pero indudablemente si hoy Joaquín de Gracia pensara en una inversión, compra letes o no sé qué y se acuesta a dormir. Sí, yo creo que no haría eso. De hecho, los peores momentos de nuestro país, que fue la década del 90, no hizo eso. Al contrario, incrementó la capacidad productiva. Inclusive te digo más, para no pasar todavía al plano local, que es el que me interesa o nos interesa, creo, y a la audiencia le interesa mucho más porque nos toca directamente. Digo, en ese momento se planteaba de parte del empresariado que esa condición de la economía era imposible sostener. Con la evolución de esa tasa, ayer cerraron, o anteayer, lo de las letes, más del 45%, 47%, una cosa... Si bajó el interés del 47 al 46,5. Bueno, increíble que uno esté hablando hoy de tasa de competitividad y de tasas al 47%, es imposible, no existe eso en la economía y mucho menos. Te imaginarás cómo están los empresarios con ese tema. Claro. ¿Qué están haciendo? Están gastando de la suya, obviamente. Les sale más barato financiarse con su capital que ir a tomar. Bueno, afuera. De hecho, muchas empresas, agencias automotrices hoy de venta de 0 kilómetros, en el apuro por pagar los sueldos, impuestos, etcétera, etcétera, eligen un par de autos y directamente los queman, digamos, en el sentido de venderlo a como dé lugar para poder tener giro económico, porque inclusive las fábricas automotrices, ya se sabe, venden con anticipación. Entonces vos compras auto que va a vender dentro de 3 meses o que te lo van a entregar dentro de 6. Cuando te lo entregan, estás muerto, crucificado. De todas formas, hay una diferencia muy grande entre los planes o cómo piensan los planes de expansión los empresarios, sobre todo los industriales, que se manejan con otros plazos, con otros tiempos necesariamente, y que si están obligados a caer en una urgencia como la que vos planteás, es porque ya están en medio de una debacle. Sí, pasó en un momento, pero no ahora. Pasó en un momento que se rifaba el pollo
al mejor postor. Pasó en un momento eso, no ahora. Es decir, es como que ahora hay cierto margen de maniobra, anclado específicamente en la posibilidad de vender producción fuera del país. Vamos al tema local exclusivamente. Perdón, antes que entre en ese tema, Sí. una pregunta general. Más allá del deseo no de concentración, pero vamos a un achicamiento de cantidad de empresas, más allá de que se conserve la cantidad de plantas. Ya vimos en Concepción del Uruguay, por ejemplo, Becar, que fue adquirida por Tres Arroyos, FEPASA, que fue adquirida por este grupo Ligato. Ligato. Ahí tenemos temblequeando a la gente de San Justo, y que probablemente necesiten por ahí el auxilio o inclusive la compra, es decir, por ahí que queden la misma cantidad de planta pero en menos manos. Estamos en un proceso así. Es lo que ha ocurrido. Es lo que ha ocurrido y seguramente en tiempos de crisis esto se apure. Siempre Claro. ocurre que cuando hay algún tipo de crisis que afecta antes a las empresas más chicas o a las que ya tienen problemas o a las que no tienen una decisión de acompañar, como es el caso de la brasileña Avex, los brasileños dicen, no, nosotros nos vamos. Claro. Lo que ocurre habitualmente cuando la cosa no está bien, el que tiene capitales de afuera, pero eso es otro tema que Bien. lo podríamos charlar en otro momento, ¿Cómo no? la calidad de las inversiones que vienen de afuera, si en realidad sirve que vengan, si cuando hay el primer vientito del lado de la puerta agarran la maleta y se van de vuelta para su país. Claro, claro. Pero eso es otro tema. Digo, en lo que tiene que ver con Concepción del Uruguay, lo que traté de hacer en las últimas horas es de ubicar aquellos empresarios, aquellos lugares donde se producen las decisiones de producción, básicamente. En Concepción tenemos la suerte, hay una empresa que ha decidido incrementar su capacidad productiva, que es FEPASA. FEPASA hoy está pensando y está ejecutando un plan de expansión de su capacidad productiva. Digo, está apuntando a tener más faena, no planta más grande, Claro, que sí, se sí, sí. entienda. Achicar la capacidad ociosa hasta el límite. La segunda cuestión es que no ha habido despidos en Concepción del Uruguay, en el sector avícola, hasta este momento, pese a que se está viviendo una situación ajustada. ¿Qué significa ajustada? Que hay algunas empresas que seguramente si no lo han hecho lo harán, van a anticipar sus vacaciones. Eso, a su vez, va a promover que mano de obra que hoy está sin ocupación pueda ocupar esos puestos, cosa que está ocurriendo. Si yo vengo ahora de Granja Tres Arroyos, había un contingente de 17 muchachos jóvenes que estaban ingresando para la entrevista y seguramente van a ir a cubrir esos puestos de la gente que va a vacacionar. Es decir, no es trabajo genuino en el tiempo, si uno lo piensa, obedece quizás a un problema que tiene la economía hoy del sector avícola, por lo tanto se adelantan esas vacaciones, pero también está generando una oportunidad, una posibilidad, si bien acotada, Hay temporariamente. pero podría no existir. Claro. Podría no existir. Es decir, lejos estamos de hablar que el sector avícola está en un momento floreciente, lejos. Ahora, no se han frenado las inversiones, no se han frenado. Estamos hablando de Concepción del Uruguay y la zona. Fuera de casos puntuales, como es el caso de San Justo, que obedece también a otra cuestión. Claro, que la podemos porque hablar eran en su momento. precisamente cargos temporarios los que quedaron sin renovación, digamos. Exactamente. Bueno, digo, de lo que tiene que ver con Concepción del Uruguay, y cuando digo Concepción, digo la región, que nosotros siempre hablamos, es decir, estamos hablando Bonín en Colón, estamos hablando Las Camelias en San José, para este lado estamos hablando Soichú en Gualeguay, lo de Concepción Noelma. del Uruguay, estamos hablando de una región. En esa región, salvo el caso puntual de San Justo, el resto está trabajando con un régimen ajustado, pero no problemático por el momento. Esto no significa que hay que tirar manteca al techo. Digo,
lo que uno se acostumbra, o me he acostumbrado a ver en los últimos 15 años que hemos seguido desde muy cerca al sector avícola, es cuáles son las luces que se prenden como si fueran un tablero que te alertan sobre que hay un problema. Una de esas sería el freno de la inversión. Es decir, que vos veas que empezaron a construir una parte para ampliar y la frenaron. Eso no ha ocurrido. De hecho, si vos vas hoy, te puedo llevar a 2 o 3 frigoríficos de Concepción del Uruguay, donde se está construyendo, ampliando determinado sector de la planta. No al ritmo que se hacía antes, pero digo, no está frenado. Segunda cuestión, en ese tablero imaginario, sería la cuestión de la baja de las exportaciones o la caída del mercado interno y lo que eso derivaría en términos de empleo, es decir, empezarías a ver adelanto de vacaciones, empezarías a ver despidos, empezaría a haber caída de la faena, es decir, nada de eso ha ocurrido. Claro, no, y se ha multiplicado tal vez en la tarea de darse una oportunidad de trabajo, la multiplicación de lugares donde se vende pollo, que eso de alguna manera solidifica el consumo local en el sentido de que convierte a través de la competencia en una de las carnes más económicas, la carne de pollo, y bueno, y la patrona tiene ahí una alternativa económica para sentar los platos en la mesa, ¿no? Exactamente, esto ha sido también el caballito de batalla de todo el sector durante los últimos 20 años, es decir, reconvertir no solamente el viejo pollo, el antiguo corte de pollo que nosotros conocíamos, que era nada porque era el pollo entero, reconvertir, primero a cortes más comerciales, otorgar la posibilidad de que eso pueda competir por cantidad con el precio de la carne roja, cosa que está haciendo. Sí, claro. Y segundo, que esta producción necesariamente demanda una cantidad de mano de obra que no hay ningún sector en la economía productiva de nuestra región que lo tenga. Es decir, para hacer 1 kilo de carne, la cantidad de operarios que se requiere es tendiendo a 0. Claro, sí. En cambio, para producir 1 kilo de pollo es mucha cantidad en toda la cadena. Es decir, y además en toda la cadena salarial, porque tenés desde el que toma los pollos, que agarra los pollos, es más, el que carga la cama de pollo, el que lo vacuna el pollo, el que lo vacuna, los veterinarios, los acarreadores, los choferes, los operarios. Hemos hablado con vos, son 16 subsectores que intervienen en esta dinámica. Entonces, cuando esta dinámica entra en problema, también esos 16 subsectores entran en problema. Hay sí un inconveniente serio con el tema del dólar, sobre todo para aquellas empresas relacionadas a la importación de algunos bienes que se aplican a la avicultura. Hay muchos, nuestra zona, muchos comercios que se dedican a esta cuestión. No, y además me parece que está influyendo, además del aumento tremendo de los insumos, ya sea de alimentos como gas y electricidad, que son los 4 vectores más fuertes, aparte del pollo en sí mismo, tenemos una caída en la actividad industrial local, que le cuesta mucho al pequeño industrial producir elementos que ahora hay que importar, no porque el dólar esté barato, sino porque el industrial local ya tiene que dejar de realizarlo. Lo habíamos hablado con vos que habíamos descubierto un montón de actividades que en un momento se habían dejado para la primera Expo Avícola en 2014. Exactamente. En la zona de Crespo y Ramírez, cómo se había recuperado industria metalúrgica relacionada con el aluminio, que había desaparecido y que en ese momento se había reactivado fuertemente producto de la facilidad que tenía la industria en ese momento. Exacto. Y eso está tendiendo a desaparecer otra vez. Ese es el grave problema. Es el grave problema, ¿por qué? Porque el tema del desarrollo industrial depende en qué lugar de ese camino que vos recorres te encuentra la crisis. Por supuesto, lo que no te mata te fortalece, dicen, pero tenés que sobrevivir. Y es muy difícil cuando vos tenés empleados, cuando tenés una carga impositiva muy importante, cuando las tarifas que vos
mencionás, es una cuestión realmente gravosa para la industria, para todo el mundo, pero digo particularmente para la industria que genera empleo. Es decir, volviendo como para cerrar el tema avícola en general, podríamos decir, en el plano local la avicultura está ajustada, está con lo justo, no sobreviviendo como en otras épocas, pero está ajustada y con esa posibilidad de que le otorga el mercado externo. Claro. Va a haber seguramente algunos cambios, es decir, no sé cuál será la suerte de Frigorífico de San Justo, no sé cuál será la suerte de Avex, pero son dos temas diametralmente opuestos, son dos cosas totalmente y hay diferentes. algunos mercados que pueden llegar a ser emergentes en el futuro más o menos próximo. Hablar de comercio exterior es hablar de 18 meses, 20 meses. Quiere decir que hay un tiempo para observar y ver qué pasa, por ejemplo, con el nuevo modelo que se implementaría a partir de fin de este año en México, que es un gran requirente de materia avícola, tanto, sobre todo huevo ahora, y veremos si más adelante pollo también, que son mercados nuevos, digamos, que pueden eventualmente estar encendiendo luces de esperanza en la gente que está dedicada a la producción. Sí, de todas formas, nosotros seguimos mirando hacia China, así que sí, claro, lo que pasa en China es realmente lo más importante que puede pasar. Y la guerra comercial con Estados Unidos por ahí nos acomoda un poco los tantos también. Yo el tema de las guerras comerciales, como cuando se pelean los políticos acá en la ciudad o en la provincia, nunca les creo. No, yo tampoco los creo, pero que las hay, las hay. Gracias, Darío. Por favor. Darío Salazar, colega, director de Cadena Avícola, mensuario dedicado precisamente a eso, casi ni hace falta explicarlo.